Bueno, le damos la más cordial bienvenida a nuestra quinta ponente. Ella es Mayra Tatiana Acosta, una gran amiga, quien es ingeniera de sistemas con maestría en tecnología de la información, con mención seguridad, redes y comunicación. Actualmente es estudiante del doctorado en educación. En el ámbito científico ha contribuido en diferentes temas asociados a la educación y a la tecnología. Ella es de Ecuador y nos acompaña el día de hoy con recursos educativos basados en gamificación. Bienvenida, apreciada Mayra. Gusto saludarte. Gracias por tu valioso apoyo, como siempre, en nuestro octavo cita. Bienvenida. Muchísimas gracias, doctora. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas las personas que nos están observando. Y en realidad para mí es un gusto, es un honor encontrarme nuevamente aquí en este valioso congreso. Para mí, en realidad, siento que todos los días aprendemos un poquito más y qué mejor que ir aprovechando para poder aplicarlos y poderlos poner en bien de la comunidad educativa y pues presentar cada vez poco a poco este proceso que vamos realizando. En realidad me siento muy feliz de encontrarme nuevamente aquí algún tiempo en realidad desde que participé en sesiones anteriores, pero estoy muy contenta de volver a ser parte de este evento. Gracias, Mayra. Bueno, Mayra siempre ha tenido una barra en nuestros eventos, bien sea en el congreso o en webinar, porque son temas muy innovadores, son temas que realmente el docente está buscando de manera constante, ¿ok? O los mismos estudiantes. Mayra tiene artículos científicos publicados en nuestra revista y su artículo del día de hoy ya está publicado, así que pueden disfrutar también de su artículo. Bueno, muchísimas gracias, Mayra, y te compartimos la pantalla gigante para que inicies esta valiosa disertación. Bienvenida. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Para mí es un gusto encontrarme en este espacio. El día de hoy voy a compartirles un poquito acerca del trabajo realizado denominado recursos educativos basados en gamificación. Mi nombre es Tatiana Costa y estoy completamente agradecida por permitirme ser parte de este proceso. Soy docente, soy investigadora y también soy estudiante. Ustedes me pueden encontrar en las redes sociales a través de Tatiana Costayela, me pueden encontrar en Facebook, en Instagram, en Twitter, en LinkedIn. Eh, Todas estas redes ustedes pueden encontrarlas para poder saber un poquito más acerca de mí. Y bueno, ya después de esta presentación vamos a hablar un poquito acerca del trabajo realizado, del proceso que se ha venido desarrollando y para mí es un gusto realmente grande poderles compartir un poquito acerca de lo mencionado. Y bueno, cuando nosotros hablamos de recursos educativos basados en gamificación, es importante siempre tomar en cuenta de que todos estos son recursos tecnológicos. Bueno, los he enmarcado específicamente en la parte de recursos tecnológicos. No quiere decir que en realidad cuando yo hablo de gamificación siempre tenga que hacerlo a través de recursos tecnológicos. No, también los puedo hacer de forma presencial. Pero esta investigación ha sido específicamente diseñada, desarrollada para la parte de tecnología, aprovechando pues todo este espacio que tuvimos a través de la enseñanza virtual y lo apliqué en este proceso. Entonces, al hablar de recursos educativos basados en gamificación, voy a hablar un poquito acerca de lo que corresponde a la parte de recursos tecnológicos. Se dice que los recursos tecnológicos han prometido estimular la educación, beneficiando la continuidad pedagógica. Si bien es cierto, nosotros tuvimos que hacernos o adaptarnos a este proceso virtual, cuando en muchas ocasiones pensamos o quizás consideramos que no se daría o que quizás no lo podríamos cumplir. Y gracias a esta puerta, ¿no es cierto?, que se nos abrió,
hemos logrado utilizar un poco más la tecnología con la finalidad de poderlas adaptar a nuestras clases, ¿sí? En este caso, vamos a escuchar un poquito acerca de lo que nos dice la UNESCO en el 2020. Nos menciona que la tecnología adaptativa adecua los materiales a las necesidades educativas de los estudiantes o de los alumnos. Es por ello que se ha considerado a la tecnología como un elemento importante para estimular el aprendizaje educativo. Si bien es cierto, hace muchos años, en realidad se consideraba que la tecnología era un distractor, pero en la actualidad no podemos decirlo de esa forma. La tecnología en realidad nos permite estimular el aprendizaje del estudiante, ¿sí? Como lo menciona la UNESCO en el 2020. Si bien es cierto, hay muchos materiales que no son para todos los estudiantes. Aquí me voy a pasar, quizás voy a considerar un poquito acerca de lo que ocurre, por ejemplo, con estudiantes con necesidades educativas especiales o con algún tipo de discapacidad intelectual, visual, auditiva, ¿sí? Que ciertos recursos no están específicamente diseñados para ellos, ¿sí? Pero nosotros como docentes podemos o tratamos de tomar el recurso o la herramienta con la finalidad de adaptarlos a las necesidades. Y es importante mencionar también de que no solamente cuando hablo de estudiantes que tienen algún tipo de discapacidad se encuentran dentro de este grupo. No, recuerden que tenemos estudiantes que aprenden diferente. Recuerden que tenemos estudiantes que de pronto algunos aprenden haciendo, otros aprenden escuchando. Entonces, hay que tratar en realidad de utilizar los recursos de la mejor forma con la finalidad de poderlos aplicar o utilizar dentro del proceso educativo. Y es aquí en donde voy a hablar un poquito acerca de gamificación. ¿Qué nos dice Zuckerman y Kuhnigman en el 2011? Nos tratan acerca del concepto de gamificación en su obra Gamification by Design. Nos dice que en realidad es un proceso que está relacionado con el pensamiento del jugador, las técnicas de juego para atraer a los usuarios y, lógicamente, resolver problemas. Si nosotros lo utilizamos y lo enmarcamos desde esta manera, entonces lo vamos a considerar como a un tema como tal, ¿sí? Lo vamos a adaptar al juego, ¿sí? Y nuestros estudiantes serán nuestros jugadores, entre comillas. ¿Por qué lo decimos entre comillas? Porque en realidad nuestros estudiantes lo que intentamos es hacer de que este tema o que este contenido sea un poco más animado, sea un poco más interactivo, de pronto tenga un poco más que les llame un poco más la atención, ¿no es cierto? Con la finalidad de que puedan ser y resolver problemas acordes a la temática establecida, ¿sí? Es decir, utilizamos un entorno que no es en este caso, que no tiene relación al juego y lo adaptamos a hacerlo como un juego, ¿sí? ¿Qué metodología he utilizado dentro de este proceso? Bueno, les comento que este proceso, para yo poderlo resolver o poderlo realizar, lo hice en 4 meses. Sí, lo hice durante 4 meses. Utilicé el método de observación, el paradigma positivista, lo encasillé hacia un enfoque cuantitativo de tipo correlacional con un diseño cuasi experimental. ¿Por qué lo hice de esta manera? Porque en realidad al ser docente, pues yo trabajo con varias aulas, con varios estudiantes, con varios grupos como tal. Entonces, yo decidí elegir a un grupo como tal para poder determinar si realmente lo que estoy haciendo influye o no influye en mis estudiantes. Entonces, yo hice una especie de prueba en la cual tenía a mi grupo experimental, a mi grupo de experimento como tal, en donde utilizaba los recursos, las herramientas, todos los elementos necesarios basados en gamificación, y luego pues tenía mi otro grupo, que este otro grupo pues utilizaba la tecnología convencional, ¿sí? Convencionalmente. Entonces, quería ver qué tanto influía en cada grupo, ¿sí? La población. ¿Con quiénes trabajé? Bueno, la población fue estudiantes de la carrera de Ciencias Experimentales de la Universidad Técnica de Machala. Trabajé con 33 estudiantes y utilicé como técnicas las entrevistas,
las encuestas, todo esto recordando de que fue de forma virtual, lo hice a través de Google Forms para poder recopilar toda la información y por cuestiones de la tecnología en ese momento, cuestiones de mi ordenador, utilicé Excel, no lo hice en SPSS, porque lógicamente tuve cierto inconveniente con el proceso como tal, ¿sí? Para el análisis, realicé mi análisis a través del software Excel y creé diferentes gráficos con la finalidad de poderlos verificar y poder determinar si realmente tuvo o no tuvo impacto este tipo de metodología o este tipo de estrategia metodológica utilizada en el proceso educativo. Es importante mencionar que los componentes del juego son mecanismos que generan motivación en el jugador. Recuerden que para yo poder realmente hablar de gamificación o poder gamificar mi aula, un elemento principal dentro del proceso es la motivación, ¿sí? Si bien es cierto, yo puedo motivar a mi estudiante, yo puedo en este caso considerarlo o darle todas las alternativas y puedo a través de mis palabras, de mi forma de ser, de mi forma de expresarme, puedo motivarlo o intentar motivarlo, ¿ya? Esa motivación suele a veces perderse en el camino, ¿ya? Y no tanto es importante el inicio de la motivación, ¿ya? No quiero decir que no sea importante, claro que lo es, pero mucho más es que realmente la motivación se mantenga y que esa motivación llegue hasta el final. Entonces, al utilizar este tipo de mecanismos que generan motivación en el jugador, se realizan determinadas acciones. ¿Qué es lo que nos menciona Carranza en el 2018? Nos menciona que afirma que para concretar aprendizaje significativo se requiere de diversas dimensiones, como son la motivación, que era lo que les mencionaba, la comprensión, la funcionalidad, la participación activa y la relación con la vida. No puedo llegar yo a un aula hablar de temas que probablemente no tienen relación con esa aula. O no puedo llegar a un entorno en el cual yo necesite de pronto o tenga quizás un entorno en donde tenga cerca un río o de pronto tenga muchos árboles y de pronto llegaría con temas que quizás están asociados a otros países. Entonces, siempre hay que relacionarlo con lo que estoy haciendo, con el entorno de mi estudiante. ¿Sí? Si de pronto le gusta el fútbol, si le gusta bailar, si le gusta cantar, todo esto hay que relacionarlo acorde a mis estudiantes, ¿sí? Ahora ustedes dirán, pero bueno, es que tengo tantos estudiantes y tengo tantos gustos diversos, ¿no es cierto? Pero es aquí en donde se debe de hacer un consenso y probablemente hacer adaptaciones constantes, hacer un FODA incluso, o quizás hacer una técnica del PNI, cosas positivas, negativas, interesantes, qué es lo que realmente más les gusta, una entrevista, conversar, para poder llegar a un consenso y poder ir adaptando acorde a mis necesidades o a las necesidades de mis estudiantes, ¿sí? Dentro de este proceso de recursos educativos basados en gamificación, se consideran varios componentes. ¿Cuáles son estos componentes? Las mecánicas, mechanics, las dinámicas y la estética, en inglés MDA, ¿sí? Estas mecánicas, dinámicas y estéticas son las que tienen que ser parte de los recursos que nosotros creamos, ¿sí? Estas mecánicas, pero que ustedes me dirán, bueno, ¿qué cosas son las mecánicas? Las mecánicas son aquellas que están relacionadas con la motivación extrínseca. Es realmente lo que me motiva de forma externa, ¿sí? ¿Qué es lo que me está motivando de pronto? ¿Qué es lo que yo quisiera hacer? Ah, ya, yo quiero ser el primero de la clase, o de pronto quiero ver, en este caso, quisiera aprender acerca de este tema, me parece interesante aquello. Es la motivación que le generamos a mi estudiante de forma externa.
Y aquí, pues dentro de las mecánicas tenemos un sistema de reglas que rigen el recorrido del aprendizaje. Recuerden que para yo poder tener estas mecánicas siempre va a haber un impulso motivador. Este impulso motivador pues podría ser de pronto a través de puntos, de insignias, de que superaste el nivel, de la tablita de progreso, de mi avatar. Es muy importante esos pequeños detalles, siempre controlarlos y siempre tenerlos, en este caso, en cuenta. ¿Por qué? Porque es importante, porque de esa manera el estudiante se siente identificado con su avatar, de pronto él quiere ser Superman, de pronto María quiere ser la Mujer Maravilla, ¿no es cierto? O de pronto quieren ser, no sé, algún personaje ficticio, ¿ya? Todos estos de acuerdo a cómo se siente el estudiante, ¿sí? Todo es válido dentro del proceso. Lógicamente, sin atentar contra el espacio personal del otro. ¿Ok? Entonces, tomando en cuenta esto, uno de los componentes que tenemos dentro de la parte de gamificación son las mecánicas que corresponde a la motivación extrínseca. Tenemos también las dinámicas. ¿Qué cosas son las dinámicas? Bueno, las dinámicas no son nada más que los elementos que apoyan la experiencia, es decir, todos los elementos que realmente están apoyando este proceso, todo su aprendizaje, todas sus recompensas, las emociones que ellos sienten, ¿no es cierto? ¿Cómo lo recompenso a mi estudiante? Ahora con esto no quiero decir de que le voy a poner 10 en todo, o que de pronto tú vas a tener un punto adicional, o que tal cosa. No, recompensas pequeñas pero significativas. ¿A qué me refiero con esto? De que en realidad, por ejemplo, si de pronto nosotros en aula nos gusta escuchar una música suave, una música quizás nos gusta ponerles músicas a los chicos, entonces como tenemos una tablita de progreso, recuerden que tenemos una tabla, en esa tablita tenemos a todos nuestros 33 estudiantes, ¿sí? Y en esa tablita de progreso nosotros vamos a ir observando en realidad quién va superando constantemente, ¿sí? O quién va avanzando. Entonces, de pronto, si cumplió o culminó el primer nivel, que por ejemplo fue el tema herramientas tecnológicas, ¿ya? Entonces le decimos, mira, tú la próxima clase vas a traer la música que queremos o que quieres que escuchemos ese día, ¿sí? Entonces, todo eso nosotros lo podemos ir utilizando como recompensa. O quizás si de pronto está trabajando, recuerden que en la educación superior tenemos muchos estudiantes que trabajan y a veces nos llegan un poquitito tarde, entonces ellos como recompensa le podemos decir, mira, ¿sabes qué? Vas a tener un lapso de 10 minutitos para poder llegar tarde hasta que tú llegues de tu trabajo, te cambies y vengas a la clase y yo de pronto no te voy a poner la falta o no te voy a poner el atraso, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque vemos realmente que el estudiante le gusta aprender, se motiva, ¿sí? Se motiva para poder continuar aprendiendo. Recuerden que esto es como la investigación, en donde ellos lo que van a intentar es seguir cumpliendo los niveles y de esa forma pues van a ir investigando. Y lógicamente nosotros como mediadores, como guiadores del proceso educativo, los vamos a ir direccionando hacia lo que queremos que vayan aprendiendo. Y finalmente la estética que aparentemente es una de las partes más fáciles, el diseño visual, la narrativa y la experiencia inmersiva que puede tener el usuario, es una de las cosas no podemos decir complicadas, ¿sí? Sino que nos requieren un poquito más de trabajo, ¿ya? ¿Por qué? Recuerden que para nosotros poder hacer este tipo de procesos, este tipo de adaptaciones, utilizar este tipo de metodologías, es importantísimo tener una amplia imaginación, ¿sí? Amplia imaginación. Y por ejemplo, si de pronto me quiero ir al espacio con mis chicos, ¿ya? Me voy a ir a Saturno o me voy a ir, no sé, a algún otro planeta, ¿ya? Ocurre de que yo necesito investigar como docente, ¿sí? ¿Cómo es el entorno de Saturno? ¿Para qué? Para poderlo tener inmersivo a mi estudiante dentro de este proceso, ¿sí? Para que él también no solamente vaya aprendiendo tecnología, herramientas tecnológicas, sino que también vaya adecuándose o vaya adaptándose a cómo podría ser el lugar y qué es lo que nosotros como docentes vamos a trabajar.
Dentro del proceso de gamificación, no solo es importante considerar de que no solo es la utilización de juegos, ni de obtener incentivos o recompensas como fuente de motivación, es importante determinar el desarrollo de habilidades y destrezas que permiten la organización de secuencias a través de elementos que forman parte del juego y también esto lo conformamos o esto lo aseveramos con lo que nos dice CEPED en el 2019, que no existe un juego como tal. Se incentiva a que el estudiante realice actividades motivándole a creer que está en un juego. En realidad, como les mencionaba hace un momento, utilizamos el entorno, utilizamos el proceso de la temática y lo motivamos a creer que está en el juego. Esto permite que se utilicen todos los elementos con la finalidad de que pueda realizar las actividades correctamente o que pueda utilizar las actividades, en este caso, constantemente. ¿Sí? Los resultados. Bueno, los resultados, después de hacer este tipo de proceso, de este tipo de investigación, los resultados, se aplicaron diferentes recursos educativos de gamificación, los cuales fueron diseñados con herramientas en línea, como por ejemplo Geniali, Kahoot, EducaPlay. No solamente con esas, se utilizaron varias herramientas como tal, en donde los estudiantes fueron utilizando cada una de ellas, utilizándolas y de esta manera pudieron al final presentar o crear sus propios recursos educativos basados en gamificación con la finalidad de poderlos adaptar a algo. Como ustedes pueden observar aquí, este es un recurso educativo para el aprendizaje de tecnología educativa. Tuve estudiantes que hicieron recursos educativos basados en gamificación para el aprendizaje de estadística, otros lo hicieron para el aprendizaje de pronto de diferentes conceptos, en este caso con relación a la parte de redes, ¿sí? Entonces, todos estos recursos o estas herramientas fueron utilizadas con esa finalidad. Recuerden que nosotros como docentes lo que hacemos es intentar guiarlos, intentar enseñarles todas las herramientas necesarias con la finalidad de que ellos luego las puedan utilizar acorde a su necesidad. En mi caso, yo estoy educando a estudiantes que van a ser docentes de tecnología y pues qué mejor que hacerlo a través de este tipo de recursos como tal. Finalmente, puedo hablar un poquito acerca de los resultados. Como les mencioné, se contó con la participación de 33 estudiantes. Este proceso duró 4 meses y lo hice en realidad durante todo un proceso de semestre como tal. Realicé diferentes encuestas. Estas encuestas fueron basadas bajo la escala de Likert porque es una de las escalas que considero yo puedo controlar un poco más acerca de lo que realmente siente el estudiante o cómo se siente dentro del proceso educativo. ¿Ya? Es aquí en donde nosotros podemos observar diferentes resultados. Por ejemplo, realicé preguntas como, por ejemplo, comprensión de contenidos establecidos en el sílabo. ¿Ya? Se estableció que en realidad se estableció de que teníamos diferentes porcentajes, ¿ya? En donde el 91% nos mencionó de que sí se lograron comprender en su totalidad todos los contenidos establecidos en el sílabo. ¿Qué cosa es el sílabo? El sílabo no es nada más que el documento que nosotros utilizamos al inicio del semestre para poder determinar o poderles presentar a nuestros estudiantes qué es lo que vamos a aprender durante todo el semestre. Y el 3.9% me comentó de que sí se logró comprender, pero existían ciertos temas que requieren de un poco más de tiempo. Entonces, quizás de pronto este porcentaje consideró que en realidad pues se necesita un poquito más de tiempo para poder comprender los contenidos, ¿ya? Realicé otra pregunta, como por ejemplo el uso de elementos de gamificación. Estos elementos de gamificación
que fueron los que les mencioné hace un ratito. ¿Qué les pareció? Si fueron sencillos, si de pronto se les complicó, porque tampoco hemos venido aquí a complicarles la vida a los chicos o a los estudiantes, ¿no es cierto? Si realmente se les complicó el uso o realmente fue fácil, ¿sí? Esto a mí me permite determinar si es que puedo volver a utilizar el recurso, la herramienta. Recuerden que tenemos herramientas muy buenas, pero a veces estas herramientas no son intuitivas. Entonces, lamentablemente, quizás no van a poder ser utilizadas correctamente o en muchas ocasiones las herramientas son muy pesadas y pues si tenemos una conectividad un poco baja o limitada, entonces no voy a poder sacarle el provecho que realmente necesito, ¿sí? Y bueno, aquí en esta pregunta, el 85% de los estudiantes mencionó que en realidad el uso de los elementos fue muy fácil, ¿sí? Completamente fácil. El 12% consideró que fue fácil y el 3% consideró que fue difícil. El 3% que corresponde a una persona, un estudiante, que es importante mencionarlo, ¿sí? Fue un estudiante que lamentablemente debido a la lejanía, vivía un poco alejado de la ciudad como tal, la conectividad de este estudiante pues no era lo más estable posible, por eso es que nos mencionó o me mencionó, porque él me dijo, la verdad, para mí se me complicó un poco, ya que debido al internet, pues no pude utilizarlo como me hubiese gustado utilizarlo, ¿sí? Tuve otra pregunta que corresponde a la aplicación de los elementos de gamificación, en donde el 100% de los estudiantes mencionó que fueron muy interesantes, que en realidad les gustaría que la clase o todas las clases fueran de esa manera, ya que llegaron a un punto en el que ingresaban a la clase y ya era hora de terminar de salir y ellos ni siquiera se habían dado cuenta de que la clase ya había culminado. Finalmente, hice una última pregunta en donde me gustaría o quería saber realmente cuáles fueron las herramientas que más les agradaron al aplicar gamificación. De las que yo he utilizado, de las que yo utilicé con ese grupo de estudiantes, fueron Genially, Canva, utilicé generador de memes, Mentimeter, Educaplay y Mobile. Es aquí en donde me pude dar cuenta de que las más utilizadas y las más aceptadas por la población, en este caso por mi muestra, fueron Genially y Canva, ¿sí? Que son plataformas gratuitas, en este caso muy sencillas de utilizar y son muy intuitivas y sobre todo tienen diseños muy llamativos. Entonces, no quiero decir que el resto no sean buenos, no, sino que en realidad esas fueron las que más llamaron la atención. Y pues continuamos con generador de memes y Educaplay con un 65% y con un 55% con Mentimeter y Mobile. Finalmente, y bueno, con relación a las discusiones, es importante mencionar de que existen diferentes investigaciones acorde al uso de recursos o herramientas tecnológicas utilizadas basadas en gamificación, como por ejemplo lo hizo Narváez Díaz y López Martínez en el 2021, en donde ellos mencionaban que las clases que ellos realizaban permitían que el aprendizaje de los contenidos de la asignatura fueran mucho más sencillos y lo corroboraron completamente con la investigación realizada. Es algo que en mi caso pues me pareció también muy interesante porque me ocurrió lo mismo. Madán Díaz y Rivas García en el 2022 mencionaron, ellos utilizaron gamificación a través de Kahoot, ellos incluso mencionan de que interactúan muchísimo mejor con los compañeros en el momento de realizar el proceso virtual, ¿sí? Entonces, es importante mencionar de que no solamente me ayuda a que mi estudiante aprenda, sino que también ayuda a que mi estudiante en este caso, logre ser colaborador, ¿sí? Que logre intentar ayudarle al otro. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si me doy cuenta que hay mucha competencia, yo como docente, ¿qué es lo que tengo que hacer? Simplemente tengo que decir, bueno, vamos a trabajar ahora en grupos. Ahora tu grupo va a trabajar vamos a hacer los siguientes grupos y vamos a trabajar de tal forma. Y todo el grupo, es importante que todo el grupo comprenda el contenido, lógicamente no desligando mi responsabilidad, sino siempre yo como mediadora, ¿ya? Que comprenda el contenido, ¿para qué? Para que puedan aprobar
o superar el nivel. Entonces estamos trabajando de forma colaborativa. Y Peñalba en el 2019 menciona que la tecnología no actúa como el elemento que resuelva problemas educativos. Es completamente importante mencionarlo. Más bien, lo que hace es fortalecer el trabajo colaborativo. Recuerden que nosotros podemos tener los mejores recursos tecnológicos o las mejores herramientas tecnológicas, pero si no las podemos utilizar adecuadamente, lamentablemente no vamos a lograr resolver o no vamos a poder llegar a mi estudiante, ¿sí? Finalmente, lo único que les puedo mencionar es que los recursos educativos basados en gamificación influyen de forma significativa en el aprendizaje de los estudiantes, como lo hemos logrado observar en los resultados, corroborando con la información mencionada por Narváez, Madagán y Peñalba. Finalmente, como conclusiones, tenemos que los recursos educativos basados en elementos de gamificación podrán generar motivación en el proceso de aprendizaje. Además, es importante mencionar que el uso de estos elementos debe de ser variado, no debemos de convertirlo en algo monótono. Así que siempre hay que tratar de variarlo y sobre todo no perder de vista el objetivo de aprendizaje de la clase, porque para eso los creamos, para poder cumplir con el objetivo de mi clase. Se logró evidenciar que los elementos utilizados en cada clase pueden ser parte de diferentes asignaturas, ¿sí? Pueden ser parte de diferentes materias como tal. Por eso, siempre es importante cuando hacemos recursos como tal, como docentes, que estos recursos sean gratuitos. Recuerden que nosotros estamos aquí para poder ayudar a todos. Entonces, por eso es importante que sean gratuitos como tal, ¿sí? Como recomendaciones, lo único que me queda mencionarles es que los recursos educativos abiertos basados en elementos de gamificación pueden ser utilizados en diferentes asignaturas, pueden incentivar la motivación, la resolución de problemas, el apoyo colaborativo de los estudiantes, ¿ya? Además, se podrían incluir clases 100% gamificadas con recursos reutilizables, permitiendo que los docentes los adapten a sus necesidades. Sería muy bueno crear una comunidad en donde, bueno, existen comunidades como tal, ¿ya? En donde todos colaboremos y todos realmente podamos ayudarnos y poder crear el recurso y, lógicamente, adaptarlo a mi necesidad, ¿ya? Estamos en el momento en el que podemos ayudar y que podemos guiar, porque al final de todos ganamos educando y lógicamente pues todos ganamos haciendo un futuro mejor para nuestros estudiantes. Muchísimas gracias, eso es todo lo que les he podido compartir. Cualquier situación, cualquier preguntita que de pronto por allí se les genere, me pueden contactar a través del correo electrónico de miacosta@utemachala.edu.es o a través de las redes sociales, como les mencioné en primera instancia. Un gusto. Felicitaciones, Mayra. Excelente disertación y como siempre son temas que impulsan a las interrogantes, a las reflexiones, a los miedos. El chat está muy movido, Mayra. Bueno, vamos a iniciar con la primera interrogante. Veamos. Mayra, la primera interrogante la realiza Raquel Peña desde Venezuela. Mayra, ¿qué debemos cambiar o modificar desde su perspectiva en el sistema educativo, de acuerdo con las nuevas tecnologías? Bueno, pienso que ya hemos hecho o hemos dado como el primer paso, ¿no? Que fue el hecho de capacitarnos continuamente con relación a la parte de tecnología, ¿sí? Es importante hacer y tener en cuenta, lógicamente dependiendo del país, ¿ya? Tener en cuenta que nuestros estudiantes pueden lograr absolutamente todo lo que se propongan, ¿sí? Que más que confiar en ellos, que creer en sus habilidades, ¿sí? ¿Y de dónde nace todo esto? Esto nace de mí como docente, ¿ya? Mi capacitación constante. Si bien es cierto, hay muchas ocasiones en las cuales el Estado y, bueno, toda la parte
gubernamental nos dice y nos entrega los recursos, pero a veces depende muchísimo también de nosotros para poder capacitarnos continuamente. Entonces, esto que ocurrió, el hecho del aprendizaje continuo cuando pasamos a la virtualidad, creo que fue uno de los primeros pasos para poder ya incluir y tener en cuenta de que la tecnología en realidad es uno de los elementos, no quiero decir de los más importantes, pero es muy importante dentro del proceso educativo, y como usted mismo lo mencionó, doctora, la tecnología vino para quedarse. Entonces, depende muchísimo de nosotros también, a pesar de que a veces nos dicen que hay que hacer tanto papeleo en muchas ocasiones y como que nos quita un poquito el tiempo, pero para eso estamos, para poder tratar de organizarnos, ¿sí? Y poder implementarlo dentro del proceso educativo. Gracias, Mayra. La siguiente interrogante la realiza Zaida Kiame de Venezuela. Mayra, ¿qué inteligencia digital puede desarrollar el estudiante de educación primaria cuando se aplica gamificación? Perfecto. En este caso, pues, si estamos hablando de niños, ¿no es cierto? Es muy bueno tener en cuenta de que con ellos trabajamos mucho la parte de la habilidad social, la habilidad cognitiva, ¿sí? Emocional. Entonces, ¿qué mejor que hacerlo a través de este tipo de elementos con la finalidad de poder insertarlo dentro del proceso educativo, y que lógicamente pues él ya vaya desde pequeño siendo colaborativo, comprenda de que es importante el hecho de ayudar y ayudarse, ¿no es cierto? De que en realidad todo esto pues lo puedo ir desarrollando a través de cómo yo implemente la gamificación o los recursos basados en gamificación, y también de acuerdo a las edades de los estudiantes. Entonces podemos ir desarrollando sobre todo la parte de habilidad social, que es muy importante dentro del proceso. Muchísimas gracias, Mayra. Excelentes respuestas. Mayra, tenemos otra. La realiza Lilian Suyapa desde Honduras. Perdón. Vanessa Merlo, desde Honduras. Mayra, ¿qué recomendaciones brinda a un docente que no tiene experiencia del recurso educativo? Bueno, la recomendación principal en este caso es la capacitación. ¿Sí? Recuerden que nosotros como docentes tenemos que capacitarnos continuamente. Sí, creo que este es el elemento principal para poder empezar a utilizarlo y a poder tener o a poderlo aplicar dentro del proceso educativo. Si bien es cierto, todos nacemos sin conocer y todos aprendemos continuamente. Entonces, a medida que nosotros vamos obteniendo un poco de información, quizás al principio se nos complica un poquito. Yo así les comento rapidito, al principio decía, bueno, me gustaría este tema, me gustaría mucho ver cómo puedo trabajar, pero yo con quién lo hacía, con mi familia, con mis hijas. Entonces, al hacerlo de esta manera, ya iba yo por allí llamándole a alguien más y le decía, mira, ¿sabes qué? Un ratito conéctate para ver esto, para hacer tal cosa. Y lo vamos utilizando y cada día vamos aprendiendo. Entonces, en ese aspecto, si no tengo experiencia en lo que corresponde a recursos educativos, basados en gamificación o no basados, o en este caso que no tengan relación a la gamificación, igual es importante siempre utilizarlos quizás con mi entorno pequeñito y luego seguirlo ampliando, porque si yo no doy el primer paso, entonces, ¿cómo empiezo a desarrollar mis habilidades? Que como docente, pues también necesito hacerlo continuamente. Excelente. Así es, Mayra. Empoderamiento y actitud, lo que necesitamos. Mayra, otra pregunta. La realiza Cita Gandarilla desde México. Mayra, ¿podrías mencionar algunas sugerencias a considerar al trabajar con los recursos educativos mencionados? Claro que sí. Por ejemplo, es importante
Primero, antes que nada, nunca perder de vista el objetivo que yo me planteo, ¿sí? Nunca perder el objetivo planteado, siempre utilizar la parte de didáctica dirigida o relacionada a la tecnología, ¿sí? Entonces, si yo no pierdo de vista el objetivo como tal, y lógicamente inserto dentro del proceso educativo la didáctica, que es muy importante, al complementarla con la tecnología, pues entonces vamos a tener excelentes resultados. Ahora, con respecto a las herramientas utilizadas, existen muchísimas herramientas muy interesantes como Flippity, Dectoys, incluso herramientas un poco más sencillas pero muy interactivas como Kahoot, como Quizzes. Entonces, todas estas herramientas lo que hacen es de pronto apoyarme dentro del proceso educativo y pues darme o intentar motivar a mi grupo de estudiantes, que eso es lo que realmente necesitamos para que mi estudiante no se sienta de pronto un poco cansado, estresado, diga otra vez esa asignatura. Entonces, tratar de siempre mantener la motivación. Entonces, es importante nunca perder de vista el objetivo de mi tema, de mi clase como tal, siempre tener de mano la parte de didáctica y complementarlo con la tecnología. Al unir esto, entonces vamos a tener realmente buenos resultados. Gracias, Mayra, excelente. Mayra, una última. Nos la realiza Rosa Gelbes. Mayra, ¿qué recomendaciones les das a los docentes para desarrollar el rol como docente? Bueno, en ese caso, pues, el hecho de desarrollar el rol como docentes, pienso que lo primero que tenemos que hacer siempre es llegar con una actitud positiva a mi aula, ¿sí? Así sea a través de una pantalla, ¿ya? Siempre llegar con actitud positiva. Todos tenemos un sinnúmero de tormentas, digo yo, ¿sí? Todos tenemos un sinnúmero de situaciones, ¿ya? Pero necesitamos intentar que dentro del aula todas esas tormentas o situaciones se queden fuera, ¿ya? ¿Por qué? Porque vamos a tratar de guiar a un grupo de estudiantes, tratar de darles lo mejor posible para que lógicamente ellos también dejen fuera sus tormentas, sus preocupaciones y poder generar en ellos aprendizajes significativos, ¿sí? La capacitación, como les menciono y les vuelvo a mencionar, la capacitación debe ser constante, completamente, la motivación debe de ser constante. Es importantísimo todos los días por lo menos leer algo o averiguar algo. Les comento así nomás rapidito, a veces en redes sociales nos encontramos con cosas muy interesantes, como por ejemplo, el día de ayer estaba viendo información acerca de la NASA, acerca de justamente un robot que va a ir pues en este caso a la luna, y va a llevar una lista de nombres, y dije, no, yo también quiero que mi nombre esté allí. Entonces, todos los días aprendemos, todos los días es importante leer, es importante capacitarnos constantemente, y qué mejor pues que hacerlo con la finalidad de poder ayudar a nuestros estudiantes, ya que todos tenemos un sinnúmero de preocupaciones. Y qué mejor que tratar de que el aprendizaje que les estamos generando, les estamos dando, pues por lo menos cale en ellos un poquito y que realmente les sirva para su futuro. Muchísimas gracias, Mayra. Excelente como siempre. Felicitaciones por estas valiosas información, conocimiento que impartes cada día, que soy testigo de tu evolución como docente, como ingeniero en la parte de tecnología, en los escritos científicos, en las ponencias. Si quieren ver otras ponencias de Mayra cuando iniciamos, están disponibles a través de nuestro canal. Realmente es cierto lo que comparte Mayra. Necesitamos aprender a empoderarnos, necesitamos leer. Por lo menos un ejemplo, Mayra, yo todas las noches antes de irme, cuando ya estoy en la cama, para desconectarme de todas esas tormentas que dices tú, busco mi tableta o mi iPad o cualquiera de los Kindle
me pongo a leer algo, así sea un tweet, ya allí me desconecto. Me apunto a la lista también, Mayra. Estábamos conectadas, entonces me apunto también a la lista. Es cuestión de creer en uno mismo. Eso es, creer en uno mismo que sí se puede. Y bueno, próximamente entonces nos estaremos conectando desde otros planetas y transmitiendo estos congresos, ya no desde Dubái, sino desde otro planeta, en nombre de Dios. Gracias, Mayra, por acompañarnos. Recuerden que tiene disponible ya el artículo de Mayra para aquellos que deseen leer, enriquecer su conocimiento, citarlas como autor en las próximas investigaciones. Mayra, te compartimos la pantalla gigante para que te despidas de la audiencia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Muchísimas gracias a Docentes 2.0. Para mí es un honor realmente encontrarme aquí. Y bueno, pues no se pierdan el resto de las ponencias, estuvieron muy interesantes, todas son muy interesantes en realidad. No se pierdan la revista en sí para que ustedes puedan chequearlas y cualquier cosa, cualquier indicación, pues ahí estamos constantemente aprendiendo, tratando de mejorar y bueno, tratando de hacer ese cambio para el mundo, la población, para la parte de educación. Entonces, de esa manera yo les agradezco eternamente y Dios mediante, pues nos veremos en una próxima oportunidad y siempre sean agradecidos con todo, porque en realidad todo lo que tenemos a nuestro alrededor son bendiciones y qué mejor que dar gracias por cada una de ellas. Excelente día. Amén, amén, amén. Mayra, antes de irte, quiero que le comentes a las personas tu experiencia en nuestro CITAD y por supuesto invitarlos para la próxima edición. Claro que sí. Bueno, mi experiencia, les comento. La primera vez que yo publiqué, lo hice con Docentes 2.0, ¿sí? Para mí fue, dicen que cuando tú haces algo en muchas ocasiones es porque no tienes miedo, ¿no? Yo me moría del miedo. En todas las ocasiones, siempre cuando haga algo, no quiere decir que no tengo miedo. Yo me muero del miedo antes de hacerlo, pero el caso es que hay que intentar y continuar, ¿sí? Fue la primera vez que yo iba a hacer una publicación. Fue una guía sumamente buena. En realidad, nunca antes lo había hecho, ¿sí? Tenían y tienen hasta la actualidad tanta paciencia el hecho de continuar a hacer la revisión, incluso si de pronto no conoces alguna cosa, tener una reunión para de pronto tener un panorama un poco más amplio. Entonces, la experiencia que yo les puedo comentar sumamente buena. Yo les invito en realidad, si de pronto yo sé que por ahí tenemos a personas que todavía no han hecho su primera publicación y que dicen, pero es que no, de pronto no puedo hacerlo, debemos de confiar en nosotros cada día. La confianza es importantísima dentro de este proceso, ¿sí? Y está bien equivocarnos porque de las equivocaciones aprendemos, ¿sí? Está bien el hecho de, si conozco a alguien que sabe un poco más, dijo una amiga, te quedas ahí, te pegas a esa persona porque en realidad vas a aprender, ¿sí? Entonces, yo les invito a que continúen, les invito a que sean parte de este proceso, aparte de esta revista Docentes 2.0, porque van a tener una experiencia inolvidable y estoy completamente segura de que desde allí ustedes poco a poco se irán soltando muchísimo más con la finalidad de poder lograr todas las aspiraciones y metas que desean. Entonces, completamente invitados desde mi perspectiva. Si todavía no lo han hecho, háganlo, se los recomiendo porque en realidad la paciencia que nos tienen es eterna, es inmensa y sobre todo la guía y la constancia de todo el grupo en realidad de Docentes 2.0 nos llega muy profundo en nuestro corazón con la finalidad, con decirles que siempre nos acordamos y siempre por ahí los saludamos y nos llevamos muy buenas experiencias. Entonces, pilas que aquí en realidad todos podemos. Gracias, Mayra. Gracias por tus valiosas palabras. Me tocó mi corazón. Muchísimas gracias. Bueno,
les compartimos entonces el video del próximo congreso. Recuerden de descargar el artículo de Mayra. Las presentaciones, recuérdense que todas las presentaciones están listas, disponibles para todos ustedes en el acervo digital. Mayra, nos vemos en una próxima edición, Dios mediante. Cuídate mucho. Bueno, los dejamos con la invitación del CITAD. No se retire.